Hola comunidad, pues bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como suelo decir, como ya vieron en el título, hoy vamos a hacer, y como ven en esta presentación, un sistema multiagente. ¿Por qué? Por las siguientes razones, ¿sí? Entonces vamos a leer estas 4 principales razones y seguramente mucho más por la cual es recomendable crear un sistema multiagente. Ahorita vamos a ver 2 opciones. Ok, la segunda es la más actualizada, ¿sí? Pero quiero mostrarles la otra opción porque aún está vigente la opción más antigua. Entonces, ¿por qué crear un sistema multiagente? ¿Cuáles son las principales soluciones que da, ¿no? Primero es la división de responsabilidad y especialización. Claro que cada agente ya se especializaría, ¿sí?, en tareas concretas, ejecutaría tareas concretas, claro, según la indicación del prompt y según la consulta, en este caso del usuario, ¿no? Del lead, ya sea que lo uses para ti mismo como asistente personal, etcétera, permitiendo que el sistema distribuya el trabajo de forma eficiente y colaborativa. Perfecto. El punto número 2 es flujo de escalamiento inteligente. Los sistemas multiagentes escalan dinámicamente según la complejidad. Así es, asignando tarea a agentes especializados. Y justamente ello es lo que vamos a tratar de diseñar. Vamos a hacerlo desde cero, vamos a hacerlo bastante corto, pero yo creo que la idea se va a entender, ¿no? Y finalmente brinda mejor contexto. La colaboración entre agentes integra información diversa y mantiene un contexto más amplio, ¿no?, y actualizado. Claro que sí. Y una de las principales razones por las cuales les recomiendo es menos errores en la respuesta. Eso ello implica que el prompt sea demasiado largo, ¿sí? Cuando el prompt es demasiado largo, el agente no suele entender porque es demasiado texto, ¿ok? Es demasiado input, demasiado entrada, demasiado contexto, ¿sí? Y más aún cuando no es tan ordenado. Entonces, por ello, se suele recomendar hacer el agente bastante estructurado. Ahorita vamos a ver una idea de una estructura. Y más aún con agentes con secuencia lógica y más aún cuando es demasiado amplio. Un ejemplo es cuando es un prompt en un Word con más de 3 hojas, ¿sí? Puede ser 5 o 6 hojas, entonces es un prompt demasiado largo. Y es por ello que se recomienda, pues, crear multiagentes, ¿no?, para dividir las tareas, justamente. Entonces vamos allí, vamos a crear primero la versión antigua, se podría decir que todavía está vigente. Ok, en este caso simplemente vamos a agregar el nodo de chat trigger porque no vamos a conectar otras aplicaciones como Telegram o WhatsApp. Vamos a ir directamente aquí y vamos a agregar un AI agent, ¿sí? A este agent le vamos a dar un modelo de inteligencia artificial. Vamos a darle OpenAI. En este caso la conexión les voy a dejar en la descripción o un enlace aquí para que puedan ver, y le vamos a dar una memoria. En este caso vamos a utilizar una simple memory, podemos usar Postgres, en este caso uso bastante Postgres para producción, pero con una simple memory está bien. Ok, vamos a ponerle 1000. Básicamente ese es el qué tanto va a recordar, qué contexto, ¿no? La extensión de las palabras y todo lo demás. 1000 está bien. Entonces vamos a agregar, vean, este nodito. Vamos a agregar este nodito. Ok, anteriormente se hacía así. En realidad es una actualización, la nueva, hace poco que se hizo. Y antes se usaba Call N8N Workflow Tool. Ok, vamos a agregarlo por aquí. Pero para ello, en este caso, vamos a necesitar crear otro workflow, ok, aparte de la que está aquí. Entonces vamos a abrir una nueva ventana para hacer la prueba. En realidad vamos a crear 2 y este agente tiene como nombre agente principal, el que va a llamar a los otros subagentes. Entonces aquí vamos a agregar para llamarlo, ok, ya que vamos a trabajar con este nodito. Este nodito va a permitir la conexión con el subworkflow, ok. Sí, entonces vamos a agregar aquí o en la parte superior derecha, y vamos a aquí, darle clic aquí, when executed by another workflow, le damos clic y le damos aquí en aceptar toda la data. Perfecto. Entonces aquí va a recibir, este nodo va a recibir la información del agente principal. Ok, ahorita vamos a configurar el prompt. Va a ser un prompt sencillo, pero ya les digo que la idea creo que va a funcionar muy bien. Y vamos a agregar aquí un AI agent. También le vamos a dar una memoria. OpenAI. Y bueno, ya no es necesario, perdón, un modelo, ya no es necesario que le demos una memoria porque pues el agente principal lo tiene, ¿no? Entonces, este sería el agente principal, vamos a llamarle agente secundario, pero vamos a ponerle un nombre, ¿ok? Un nombre de manera que se pueda ubicar más rápido y no pierda el contexto. En este caso le voy a llamar agente de precio y ya les voy a decir por qué.
¿sí? Agente precio. Según el ejemplo, pues, ¿no? Según el ejemplo. Ustedes tienen que poner tal cual, de manera que se ejecute todas las tareas dentro del contexto, pues, ¿no? Y no se pierda. Entonces aquí le vamos a dar un tool, ¿ok? Este agente va a ser un sistema multiagente que va a llamar a otros agentes cuando el usuario, en este caso, consulta sobre precio o sobre características del producto. Vamos a crear entonces un agente, vamos a llamar a este agente precio. Cuando el usuario consulte el precio de un determinado producto, va a llamar a este agente, y cuando el usuario consulte el precio del mismo producto, ¿sí? Perdón, característica del mismo producto, va a llamar a este otro. Agente precio, agente producto le vamos a llamar. Agente característica mejor, ¿no? Agente característica para que se entienda la idea principal. Descripción mejor. Descripción, ¿no? Lleva tilde, pero vamos a dejarle sin tilde. Hasta minúscula no hay problema. Ok, entonces ya tenemos el agente de precio. Aquí le hemos llamado agente de precio y vamos a darle la herramienta que va a utilizar en este caso. Ok, este es solo un ejemplo. Pueden darle múltiples herramientas. Por ejemplo, esto puede ser un subagente y le podemos poner nombre agente que gestiona solo mi calendario, todo mi correo. Es decir, envía correos, crea. En este caso sería envía. Vamos a poner aquí Gmail. Vean, vamos a ponerle Gmail. En este caso, vean las funcionalidades de Gmail. Aquí están las operaciones. Agrega elimina correo, obtiene los correos, obtiene un correo, en este caso obtiene muchos correos, marca como leído y todo lo demás. Entonces, aquí podemos agregar múltiples tools, ¿no? Relacionados a Gmail, me explico, de manera que este agente simplemente pueda manejar solo mi correo, ¿no? Elimine, envíe, obtiene, agrega una etiqueta y todo lo demás, ¿sí? Básicamente esa es la idea cuando utilizas también muchas herramientas. Entonces, en este caso va a ser en Google Sheet porque simplemente le vamos a decir que consulte a una base de datos. Aquí he preparado una pequeña hojita para el ejemplo. Se llama base productos. Vamos a darle aquí, base productos. Vale. Esperen. Get raw, sí, base producto. Ya, base producto y vamos a seleccionar la hoja, perfecto, listo, lo dejan tal cual. Entonces, tenemos que preparar el prompt principal, ¿ok? Del agente principal, el prompt del agente principal, vamos a agregar aquí, vean, lo dejan tal cual si gustan, pero si no tienen este nodo, ¿ok? Que dice when chat message recibido, cambian aquí, definir abajo, y aquí pues le dan todas las indicaciones, le dan el input de entrada de su aplicación, ya sea que reciban el mensaje en Telegram o en WhatsApp, simplemente lo arrastran, pues, ¿no? En este caso, vamos a poner aquí. Bueno, puede ser de esta manera también. De hecho, lo voy a hacer así, ¿ok? Lo voy a hacer así y déjame ver ahí, ya. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Primero vamos a preparar un mensaje de system. Vamos a poner, eres un asistente bastante eficiente que deriva la consulta del usuario. Vamos a poner aquí, consulta del usuario al asistente adecuado para responderlo. Ok. Y vamos a ejecutar este, vean. Si le doy aquí, se va a abrir este chat. Vamos a poner hola. ¿Para qué? Para mapear simplemente los valores. Ok. Ignoren el error. Entonces vamos a poner aquí, consulta del usuario. Y vamos a arrastrar simplemente, aquí está, chat input. ¿Sí? Y vamos a poner aquí grandecito. Y vamos a completar, ¿no? Tarea. Yo les recomiendo siempre enumerar, ¿ok? Todas las partes del prompt, ya sea tarea, cómo debe actuar, la parte de la ejecución, ¿ok? Cómo debe ejecutar cada una de las herramientas, cómo debe ejecutar de acuerdo al mensaje que recibe y todo lo demás. Entonces vamos a poner tarea. Deriva al agente adecuado para responder a la
consulta del usuario según las siguientes condiciones o indicaciones. ¿Ok? Y en este caso le vamos a poner aquí tarea. Y aquí le vamos a poner cuando el usuario, vamos a poner aquí, cuando el usuario consulte por precio de un producto, vas a derivar al agente precio para responder a su consulta. Perfecto. Y aquí 2, lo mismo, ¿no? Cuando el usuario consulte por descripción de un producto, ahí está, descripción de un producto, vas a deber a la agente descripción. Listo. Perfecto, para responder la consulta. Listo, así es sencillo. Sí, así de sencillo lo vamos a hacer. Ok, en este caso, ahora vamos a arrastrar la consulta, ya la tenemos. Y aquí, a la memoria, ahí está. Igual, cuando no tengan esto, no lo recuerden, va a poner aquí definir abajo y arrastran simplemente. En este caso vamos a utilizar como memoria la session ID, va a ser la clave y ya está. Si es Telegram sería el chat ID, si es WhatsApp sería igual el chat ID. Ok, entonces ya está. Podemos ponerlo en inglés o podemos poner en español. En este caso lo voy a poner en inglés. Call this agent tool. ¿Por qué? Porque entiende mejor, ¿no? About prices, about product. Sí, agente precio. Prices. Product prices. Sí. Y vamos a seleccionar el agente que hemos creado, agente precio. Agente precio, perfecto. Vamos a probar con este. Esto lo vamos a desactivar por ahora y vamos a ponerle aquí, obviamente, el prompt, ¿no? ¿Cómo recibe la consulta? En este caso va a ser definir abajo. ¿Ok? Estamos suponiendo que no estamos trabajando con el nodo trigger. Definir abajo. ¿Ok? Y vean, consulta del usuario. Aquí el agente recibe, para poner la sintaxis, vamos a ponerlo en expresión y vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Ok? JSON, símbolo de corchete, JSON. Y vamos a poner aquí punto query. ¿Ok? Así se va a recibir el mensaje. Tarea. Vamos a poner aquí 1. Bueno, no hay que poner 1, sino hay 2, pero en este caso sí. Tarea. Usa la herramienta tool de Google Sheet para consultar, para responder. Vamos a poner aquí, para responder a la consulta del usuario. ¿Ok? Sí, usa la herramienta Google Sheet para responder a la consulta del usuario. Perfecto, ya está. Vamos a poner así y vamos a enviar un mensaje. ¿Ok? Esto lo tenemos desactivado. Perfecto, listo. Entonces lo activamos. Hola, ¿cuál es el precio de? Y vamos a copiar el nombre aquí, el que tiene características de producto, descripción. En este caso le voy a poner descripción. Lo voy a cambiar, ¿no? Porque así está el... Entonces, vean que todo tiene que tener relevancia. Ahora vamos a tener que actualizar aquí. ¿Sí? Vamos a actualizar simplemente aquí. Porque le hemos cambiado el nombre a nuestro Google Sheet. No vaya a ser que nos marque error, probablemente. Ya está. Listo. Entonces vamos a enviar un mensaje. Hola. ¿Cuál es el precio de? Vamos a poner aquí este producto. Ok, estamos consultando, recuerden, palabras clave, precio. Ok, en verdad no se queda, ¿no? Debería. ¿Cuál es el precio de? Ahí está.
debería llamar a este agente, perfecto. Luego vamos a probar si nuestra condición lógica funciona, pues, ¿no? Y justamente esa es la palabra clave. Aquí la condición lógica va a ser clave para que la gente derive a la tool correcta. Entonces, vean, le pregunté por el precio del producto solar SPF 30, tiene un precio de 19. Entonces, aquí debería haber accedido a este subagente. Vamos a ver ejecuciones, success, perfecto, y vean si ha consultado, ¿no? Si ha consultado los datos de Google Sheet y es 19.90, perfecto. Ahora vamos a activar este otro y bueno, aquí están las indicaciones, ¿no? Cuando el usuario consulte sobre descripción, perfecto. Y en este caso tendríamos pues que crear otro. Vamos a crear otro. Vamos a crear otro subworkflow y le vamos a llamar, como lo pusimos aquí, en el agente principal, agente descripción. Perfecto. Agente descripción. Listo. Entonces, igual, ¿no? El mismo proceso. When execute, perfecto. Acepta toda la data. Perfecto. AI agent. Listo. Open ahí una memoria, perdón, un chat model. Open ahí. Y ahora es necesario la memoria porque lo tiene el principal y vamos a agregar nuestro tool, nuestro único tool, pues, ¿no? Google Sheet. Incluso podemos copiar y pegar para no estar buscando. Y ya está. Y aquí. Perfecto. Abajo, igual. Vamos a copiar y pegar también. Sí. Ya está. Para responder, perfecto. Recuerden, JSON query, ¿no? Sí. Y aquí le vamos a especificar en el principal. ¿Ok? Igual. Copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Pero le vamos a poner la palabra clave. ¿Ok? Call this agent tool when the user make a request about product description. Descripción del producto, ¿no? Traten de ponerlo en inglés porque entiende mejor todo este espacio, la herramienta. Y vamos a elegir entonces nuestro agente que es agente descripción. Perfecto. Y ya, vamos a ejecutarlo, vamos a limpiar ejecución. Y vamos aquí. Ahora vamos a preguntar, ¿cuál es su característica? ¿Ok? O descripción, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la descripción del mismo? Porque tiene contexto, se supone que tiene memoria. Entonces, si le pregunto ¿cuál es su descripción? Se supone que va a responder sin problema, ¿no? Porque tiene la memoria, un contexto de 1000. Perfecto, ya ha accedido al segundo agente. ¿Ok? Perfecto. El protector solar es un producto suave al tacto que ofrece protección larga durante 24 horas. Vamos a ver. Suave al tacto y tiene protección larga durante 24 horas. Perfecto. Entonces, más o menos ya entienden la idea de un subagente, en este caso, un sistema multiagente, perdón, en este caso creando subagentes, ¿ok? La versión antigüita se podría decir, ni tan antiguo en realidad, porque aún es vigente. Yo tengo un sistema que funciona así, tal cual, pero la condición lógica va a ser clave. Y cuando el prompt es demasiado amplio, ya les dije, más de 3 hojas se considera amplio y si no está bien estructurado, se puede confundir. Entonces pueden utilizar esta opción. ¿Cuál es la otra opción? Les voy a enseñar. Entonces vamos aquí. Ya puedo cerrar esto porque creo que la idea se ha entendido. ¿Ok? Y vamos a crear uno nuevo. ¿Ok? En este caso no copio y pego. Pero sí voy a copiar los textos. ¿Sí? Del principal. Ya. Entonces aquí voy a crear. Igual. Chat. Igual. Ya les digo por qué creo de cero y no copio y pego. Porque a veces marca error. Se buguea. Entonces... es bueno que hagan desde cero y otra vez igual. Simple memory. Ok. Voy a poner aquí. Igualito. Ya saben. Seleccionan la segunda opción. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, vean. En vez de agregar esto, ahora vamos a agregar esto, que según la actualización 1.100.1, si no me equivoco, ya se puede agregar iAgents como tool. Ok. Entonces, ya más o menos van entendiendo la idea. Vamos a llamarle a este agente precio. Ok. Agente precio. ¿Sí? Y vamos a agregar otro. Y vamos a llamarle agente descripción. Perfecto.
Entonces ya está, agente precio, agente descripción, listo. Y ya tiene memoria, entonces vamos a activarle esto. Hola. Perfecto, aquí vamos a poner consulta del user, igual, arrastramos. Perfecto. Y vamos a copiar de aquí, para no hacerla tan larga, ¿no? Vamos a copiar aquí su prompt. De hecho, todo, ¿no? Es aquí, ¿no? Sistema multiagente. O le pueden poner otro nombre, asistente, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vamos a pegar aquí este. Perfecto. Es lo mismo, ¿sí? Solo que ya no va a necesitar llamar a un subwoofer, va a llamar aquí directamente. Entonces igual hay que darle un modelo, ¿ok? Porque se supone que van a funcionar de forma independiente, se podría decir, ¿sí? Igual vamos a darle un modelo. Ok, chat memory no es tan necesario, ¿sí? Incluso le pueden dar otras herramientas aquí, ¿ok? Ya les voy a decir cuáles. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene aquí? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Copiamos y pegamos. Aquí. Copiamos y pegamos. Vamos a abrir su descripción. Y su descripción. Aquí, solo esto. No es necesario ponerle... Ahí está, tarea. Usaré la herramienta tool de Google Sheet para responder a consulta de usuario. Aquí sí vamos a agregar otra vez de cero la herramienta aquí ya. Google Sheet, ¿sí? Base productos. Agregamos la información que vamos a utilizar. Agregamos aquí y listo. Perfecto. Duplicamos para este, porque vamos a probar con los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y este cerramos. Aquí, ahora este, agente de descripción. Vamos a copiar esto. Perfecto. Listo. Y del principal, aquí no, aquí está. Sí, aquí. Vean, ya está entonces configurado. Vamos a ver pues que funcione, ¿no? Entonces ya necesitamos tener abierto esto. Esta era la versión antiguita, como pueden ver. Entonces, igual, voy a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el producto? Porque cuando es precio va a llamar a este y cuando es descripción va a llamar a este. ¿Ok? Creo que este nos faltó configurar. Perfecto. Abajo, aquí, arrastramos. Session ID. Perfecto. 1000 o 100, como gusten. Perfecto. Entonces, borramos ejecución y vamos a consultarle. Hola, ¿cuál es el precio sin tilde del protector solar 30? A ver. Perfecto, ha llamado a la agente precio, excelente. 19.90, perfecto. Tal cual, debería responder lo mismo, ¿sí? ¿Y cuál es su descripción, no? ¿Y cuál es su descripción? Puntual, ¿no? ¿O qué hace? ¿O característica? Perfecto. A ver, debería llamar ahora el segundo agente. Perfecto, descripción. Consulte la misma base de datos y debería responder sin ningún problema. Perfecto. Sobre el tacto y tiene protección larga durante las 24 horas. Ok, perfecto. Incluso, como les comenté, pueden darle otra herramienta, no sé, para que piense o razone mejor, ¿no? Una herramienta de Think, un cerebro, ¿no? Una herramienta que pueden especificar para qué va a usar esta herramienta, ¿no? Para formular muy bien su pregunta de manera que sea más humana y cositas así, ¿no? Incluso le pueden poner más herramientas. Entonces, ya más o menos van viendo cómo funciona este sistema multiagentes, ¿ok? Simplemente para prompts demasiado largos les va a ser bastante útil, ¿sí? Y si quieren dividir su tarea, esto puede ser gerente, esto puede ser gerente de venta, gerente de marketing, gerente de recursos humanos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, nada, espero que les ayude este tutorial y bueno, sigan la página si no me siguen, den el like si les ha gustado el contenido y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias.